Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Palabras que Inspiran. Ya mi segundo miércoles aquí con ustedes, yo feliz y agradecida de estar aquí, de poder compartir la palabra del Señor y feliz de poder estar con ustedes un miércoles más. Quiero agradecer primeramente. El miércoles pasado estuve bien acompañada y quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo, mi familia de la iglesia, mi familia, mis amigos, mis vecinos, y para ellos muchas gracias por estar aprendiendo también lo que es cierto, por qué nos ama tanto Dios. El amor de Dios es tan importante para sus hijos. Así que muchas gracias a todos y vamos con la segunda parte hoy día, que también traje, cierto, algo relacionado con el amor de Dios, porque eso estamos hablando, y estamos hablando del amor de Dios y sus regalos. Yo lo titulé Los regalos de Dios a sus hijos amados. Vamos a orar primeramente para que el Señor nos acompañe. Señor Jesús, gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, guiándonos, bendiciéndonos con tu presencia, Señor. Gracias porque nos llenas de tu amor, de tu tranquilidad, de tu paz, Señor. Gracias porque sabemos que a pesar, Señor, de la distancia, yo aquí haciendo el video, también los que están viéndolo, Señor, que tú llenes sus corazones, sus vidas, para que puedan también recibir lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor que tú tienes con tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor nos acompaña y nos dirige y nos guía siempre. Los regalos de Dios a sus hijos amados. Quiero comenzar primeramente con una historia sobre una niña llamada Jenny. Esta niña de 5 años fue a una tienda con su mamita y quedó fascinada con un collar de perlas plástico. Su mamá la vio tan entusiasmada que hizo un trato con ella. Le dijo que si cumplía algunas tareas en la casa y también hacía algunas otras cosas, ella se comprometía a comprarles el collar de perlas. Jenny aceptó y la mamá le compró el collar de perlas. Jenny cumplió con todas las tareas, incluso para su cumpleaños su abuelita le dio un billete, así que la deuda quedó mucho más rápida cancelada, ¿cierto? Jenny deseaba tener ese collar y gozar ese collar y ponerse ese collar, incluso era más importante que cualquier otro juguete. Incluso quería hasta bañarse con el collar, pero su mamá, como era de plástico, decía que se le iba a descolorar muy rápido, así que a regañadientes Jenny se lo sacaba para solo bañarse. Como la niña se esforzó mucho para cumplir con las labores de la casa, en poco tiempo Jenny canceló esa deuda y podía usar el collar que tanto le había gustado. Muy contentas con sus perlas, ¿cierto?, de juguete, siempre las llevaba puestas a todos lados. Su padre, que cada semana, ¿cierto?, le leía un cuento, le pidió, ¿cierto?, que le regalara su collar. ¡Wow! Su papá, ¿cierto?, le dijo: hija, Jenny, ¿me regalas tu collar de perlas? Jenny quedó sorprendida con la petición y le dijo: oh, no, papá, mi collar de perlas no. Si quieres te puedo dar mi muñeca Rosita, esa que me regalaste tú el año pasado. E incluso te la doy con su ajuar nuevo que tiene. No, hijita, yo quiero que me regales tu collar, decía su padre. La semana después, nuevamente su papá pidió a Jenny que le regalara sus perlas. La niña nuevamente se negó, diciendo que le podía dar cualquier otro juguete. Su padre le dice: oh, no, hijita, está bien, dándole un beso en su mejilla y diciéndole: buenas noches, Dios te bendiga. Ya unos días después,
su padre le fue a leer el cuento de la semana, cuando vio a Jenny sentada en su camita con los labios temblorosos y su manito entregándole su collar de perlas. Su papá recibe ese collar, pero al mismo tiempo saca de su bolsillo una cajita de terciopelo muy linda, con un collar de perlas, ¿cierto? Bonito, un collar de perlas, ¿cierto? Genuinas, no de plástico, y se la entrega. Así también Dios tiene regalos para usted, para mí, pero también Él espera que dejemos muchas cosas, esas cosas baratijas como plástico, como cosas que muchas veces nos da el mundo y nos impide recibir los tesoros verdaderos que Dios nos tiene. Bonita historia, ¿cierto? Que nos deja ir reflexionando muchas veces cuántas veces tomamos, ¿cierto? No queremos soltar las cosas para recibir el verdadero regalo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es nuestro Padre. Está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos preciosos tesoros. Todos tenemos cumpleaños, todos tenemos celebraciones y siempre recibimos regalos de nuestra familia, de nuestro esposo, amigos, de personas que amamos. Y siempre los regalos son todos maravillosos, pero hay algunos que los abrimos con tanto cierto cariño y hay algunos que los vemos, pero los dejamos ahí. Ni siquiera los usamos. La persona que nos regala muchas veces dirá, ¿cuándo irá a usar mi regalo? Así Dios nos da regalo y espera que también lo usemos todo el tiempo. Como dije, ¿cierto? Los regalos, ¿cierto? De Dios a su Hijo amado. El mejor regalo que Dios nos dio está ahí en el versículo, ¿cierto? Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el mejor regalo que Dios nos dio fue a su Hijo. ¿Para qué? Para que el que en él crea, ¿cierto?, tenga vida eterna y no se pierda. Qué hermoso regalo. Espero que todos y todas tengamos una relación con Jesucristo y aceptemos ese regalo a Jesús en nuestro corazón para que podamos también recibir esos tesoros, recibir más bendiciones que Dios nos tiene preparado. Yo hice una lista, yo sé que hay muchos regalos. Voy a empezar con los regalos. Son 7 regalos de Dios para mí y para usted también. El primero, ¿cierto?, es la vida. Dios, ¿cierto?, nos da la vida. Dice que en Génesis 2:7 dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es la vida también, porque mediante ella Dios nos muestra su amor y misericordia. La vida no es para sufrir, sino para regocijarse en el Señor. Debemos disfrutar ese hermoso regalo. Muchas veces hay personas que toman la vida a la ligera, no la toman como un regalo, la toman como algo que viene y va. Nosotros sabemos que teniendo a Dios en nuestro corazón, ¿cierto?, Dios a través de la vida nos muestra su amor, su misericordia. No es para sufrir, no es para tener una vida que no hagamos nada. Debemos aprovecharla, vivirla y gozarnos, deleitarnos a través de lo que Dios nos da. 2. El perdón. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad.
o de toda maldad. Por culpa de nuestros pecados traicionamos a Dios, pero gracias a su Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz, ahora gozamos de perdón y reconciliación con Dios. Somos perdonados y eso es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonarnos y Él, cuando nos arrepentimos de corazón, cuando Él ve un corazón ahí, cierto, arrepentido, sabemos que Él nos perdona y sabemos que Él, cierto, se olvida de ese pecado. Ya no existe para Él. Entonces, Dios es el único que puede hacer eso, perdonarnos y nosotros así vivir una vida libre. Libre porque Él nos sacó, ¿cierto?, de la esclavitud que muchas veces cuando estábamos en pecado, de esa ser esclavos de algo, ser esclavos, ¿cierto?, del pecado. Dios nos perdona y nos libera y nos hace mejores, más libres, más contentos, más felices para deleitarnos en la vida que Él nos dio. Número 3. Estaba en duda si poner este o no, pero yo creo que Dios siempre nos da a través de su palabra, ¿cierto?, todas las cosas, y muchas veces nadie quiere estar en las pruebas. Pero puse las pruebas porque también debe ser mirado de la perspectiva, ¿cierto?, de una vista, como dice Santiago, ¿cierto?, 1, 2 y 3. En el libro de Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque no lo creamos, las pruebas también son un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en Santiago dice que se menciona que las pruebas nos ayudan a aumentar nuestra fe y ver cuán perseverantes somos en los caminos de Dios. Si estamos atravesando por una prueba, no dudemos en agradecer a Dios por ello, porque al final resultará siendo, ¿cierto?, nosotros, ¿cierto?, victoriosas en la fe. Las pruebas, nadie quiere estar en las pruebas, pero todos hemos pasado por pruebas y todos hemos pasado por el agua, pero no lo hemos ahogado. Todos hemos pasado por el fuego y no lo hemos quemado. Y cuando andamos en oscuridad, ¿cierto?, sabemos que con fe encontramos la luz. Esas pruebas que nos hacen muchas veces sentir en dolor, sabemos que Dios siempre va a estar allí con nosotros. Las pruebas que estamos a veces nos sentimos apartadas, solitarias, dolorosamente, tristemente, pero Dios está más allí con nosotros y lo podemos sentir. Número 4. La protección es un regalo de Dios también. Como dice el Salmo 91, ¿cierto? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Otro regalo maravilloso es la protección del Padre. En este salmo nos dice que debajo de sus alas estamos seguros. Entonces no dudemos en buscar refugio en Dios, porque Él siempre, 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 siempre nos protegerá. La protección de Dios es algo maravilloso que siempre sentimos en todo momento. Es lo más hermoso regalo que podemos sentir, es vivir la protección con Él. Vivir, sentirla cuando caminamos, cuando andamos, cuando queremos hacer algo, cuando estamos en alguna situación, vemos la protección de Dios en nuestras vidas. Número 5, la paz. La paz, ¿cierto? Os dejo mi paz, os doy. Ya yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabras de Jesucristo, ahí en Juan 14:27, dice que Dios nos da una paz que no puede ser superada por nada ni nadie. La paz es un regalo que Dios tiene para nosotros si decidimos aceptarla. Muchas veces la paz, ¿cierto?, es mirada como algo tan superficial, ¿cierto? Incluso las, eh, 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 las princesas cuando están ahí para ser Miss Universo, dice, ¿qué desea la paz mundial? Sabemos que todos queremos la paz, pero Dios da la paz internamente, igual cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en problemas, en dificultad. Sabemos que nos llenamos de algo precioso que solo Jesús da cuando estamos, ¿cierto?, en problemas y también en dolores. Número 6, su palabra. La palabra de Dios es el mejor regalo también porque es un libro que nos alimenta y que nos guía y que también, ¿cierto?, nos da todo lo que podemos, ¿cierto?, desear. Cualquier libro no es nada comparado con lo que nos enseña la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué hermoso versículo este, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Qué hermoso saber, ¿cierto?, que la palabra de Dios es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos da, es su palabra. Que la podemos encontrar en la Biblia, en ella tenemos sus promesas, sus consejos, mandatos, pues que aunque no podemos ver a Dios físicamente, tenemos su palabra impresa para poder meditar en ella y atesorarla en nuestro corazón. Sabemos que la palabra alimenta, sabemos que la palabra guía, sabemos que la palabra uno la abre, ¿cierto?, y se encuentra con el Señor y cuando la cerramos no somos los mismos. Somos personas que nos dejamos, ¿cierto?, guiar a través de ella y obedecerla, aplicarla. Eso debemos tener siempre en nuestro corazón, leerla con humildad, con reverencia, porque es la palabra que está, ¿cierto?, inspirada por Dios. Número 7, los talentos. Dios nos ha dotado de talentos y cualidades maravillosas y únicas. Y sí, eso también es un precioso regalo, porque el ser humano por sí mismo no puede tener las destrezas que tiene si es que no fuera por la mano maravillosa de Dios. Debemos usar esos talentos para la gloria de Dios. ¿Dónde encontramos, cierto, los talentos? Bueno, en 1 Corintios 2:11, en 1 Corintios 12:31, también lo encontramos en Efesios, también lo encontramos en Efesios 4:17 al 13 y Romanos 12, del 6 al 8. ¿Qué nos dice, cierto, primero sobre los talentos? Primero fíjense que hablamos de los regalos, cierto, del 1 al 7, que estaba, cierto, la paz, la Biblia, las pruebas, la vida, el perdón, y ahora encontramos, cierto, los talentos. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don, todos. Y el Espíritu Santo es el que distribuye los dones según quiere. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Como dije, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Eso está en 1 Corintios 12:11. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Maravilloso el Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye, pero más encima Él evalúa a quién y cómo y dónde da el don que necesitamos, ¿cierto? Pero también la Biblia dice
que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. Ahí en 1 Corintios 12:31 dice, ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Qué hermoso es poder pedir otros dones. Porque cuando ya yo sé que puedo, ¿cierto?, tener un don que el Espíritu solamente Él sabe a quién da, pero también puedo pedir otros dones, ¿cierto? Ahí la palabra lo dice. Bueno, vamos a ir analizando, ¿cierto? En 1 Corintios 12:4 dice, hay en la iglesia diferentes dones. Es decir, la iglesia somos nosotros y todos tenemos diferentes dones. Pero el que los concede es un mismo espíritu, ya lo dijimos, ¿cierto? Y en 1 Corintios 12:11 dice, es el mismo y único quien distribuye estos dones, solamente Él decide qué don da a cada uno y que uno debe tener. En Romanos 12, 6 al 8 dice, Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir, a otros sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Y el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda al necesitado, hágalo con alegría. Es decir, aparte del regalo, ¿cierto? Ahí nos da unos consejos que lo mejor es hacerlo con alegría, con delicadeza y con amor, ¿cierto? Aquí, en estos dones que hemos leído, ¿cierto? También se mencionan pasajes junto a esta breve definición que vamos a ir leyendo de a poquito, ¿cierto? ¿Qué son esos dones? Y cada uno tiene su significado. Primero, nos da sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? La sabiduría va más allá, ¿cierto?, de esa sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es decir, si yo tengo el don de sabiduría, ¿cierto?, Dios me va a guiar y me va a ayudar a decir, ¿cierto?, lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Número 2, conocimiento. Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales, fíjense ustedes. Es decir, es tener el don del conocimiento, es saber o recibir esa revelación de algo, una persona, sin medios naturales. Oh, ¿quién quiere el don de conocimiento? El don de la fe, confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a circunstancias adversas, es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Es decir, si yo tengo el don de fe, ¿cierto?, tengo pero una confianza única de lo que dice la palabra. Ayudo a los hermanos a que tengan esa fe que yo tengo, que el Señor, ¿cierto?, me está dando, y invito a los hermanos a buscar las promesas y que también a las personas, ¿cierto?, pueda tener seguridad en lo que está leyendo. Voy ya en 23 minutos, por eso estoy viendo el reloj. Bueno, hay muchos dones en la Biblia, salen muchos regalos que Dios nos dio, ¿cierto? Pero también está, ¿cierto?, el don de la enseñanza. Decía ahí, ¿cierto?, si tú enseñas con alegría. Es una habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Gloria a Dios porque Dios, ¿cierto?, da esos dones a nuestros maestros de las clases dominicales, a nuestros pastores, a tantas personas, ¿cierto?, a los misioneros,
que muchas veces, ¿cierto?, con sus enseñanzas maravillosas nos ayudan a poder aprender más de la palabra del Señor. Evangelismo, ¿cierto? Comparte el mensaje de salvación de una forma atractiva y relevante a aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios. Ayudar a otros a servir. Muchas veces, ¿cierto?, personas tienen ese don, ¿cierto?, de poder guiar a otras personas, de tenerles paciencia, de ayudarles a encontrar a Jesús como su Salvador. Sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible para aliviarle la carga. Es decir, ayudar a otros a servir, tener esa sensibilidad siempre, ayudar a otras personas. Administración. Saber organizar cosas o actividades, disfruta de la planificación, la dirección y la organización. Hermanos, tenemos muchas hermanas en nuestra iglesia, hermanos que saben organizar bien, que saben hacer las cosas, cuánta comida hay que hacer. Gloria a Dios, porque Dios siempre ayuda a su iglesia. Ánimo. Da la palabra de ánimo, motivación en el momento preciso. Tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Qué hermoso dar ánimo, qué hermoso es tener esa motivación en el momento preciso, sobre todo cuando las personas están decaídas, cuando están tristes. Gracias, Señor, porque tú nos envías a personas que tienen ese don de recibir y dar a otro el ánimo. También, ¿cierto?, dar con generosidad o socorrer a los necesitados. Disfruta compartiendo sus recursos, tiempo, talento y dinero con los demás, en especial con aquellos que sufren y con los que lleven el mensaje del Evangelio a otros lugares. Qué hermoso saber que hay personas que están pendientes del necesitado, pendiente del que le hace falta, pendiente de entender, de no criticar ni juzgar, solamente disfrutar compartiendo, ¿cierto?, con el necesitado. Después tengo acá liderazgo y dirección, disposición especial para guiar a otros y ayudarlos a crecer en su andar con Jesús. Siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Es decir, está esperando, ¿cierto?, ahí poder ayudar a guiar a otras personas para que tengan un buen, ¿cierto?, camino y saber, ¿cierto?, que puede cuidarlos, alimentarlos espiritualmente. Lea esta palabra, escuche este consejo. Maravilloso. Mostrar compasión. Amor especial, misericordia genuina por el necesitado y la habilidad de identificarse con ellos. Es decir, estar pendiente del necesitado, estar pendiente de todo lo que ellos necesitan. Mostrar compasión. No, eso ya lo leí. ¿Para qué sirven estos dones espirituales? Podríamos preguntarnos. Bueno, Dios los da a sus hijos para capacitarnos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Deben usarse con unidad de propósito por el bien común. El deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado. Es decir, el Espíritu Santo nos da los dones, pero nosotros debemos glorificar a Cristo, no a nosotros. Al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, los dones no se dan como un premio a nuestra espiritualidad. Dios nos los regala para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús. Al usarlos de forma correcta, mostramos que Dios es real en nuestras vidas y que Él es el que nos dirige. Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los regalos, de los dones que Él nos da. La iglesia es mucho más efectiva y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen los suyos. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos, ¿cierto?, arriba nuestros dones.
podamos entregarlos, porque si no, ¿cierto? Pasaría como cuando realmente no funcionan bien las cosas, cuando, ¿cierto? La iglesia decae. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿cierto? Que todos estén en un mismo sentir, en un mismo guía, seguir la meta de entregar lo que realmente Dios nos dio. Nuestro cuerpo no funciona igual si somos tan eficientes, asimismo la iglesia sufre y cojea. Cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les ha concedido. Usemos nuestros dones, usemos nuestros regalos. Dejemos de justificar por cualquier cosa. Busquemos a Dios, que podamos resaltar a través, ¿cierto?, de su regalo que Él nos da. Bueno, sabemos que nosotros, es interesante, ¿cierto?, que esto que leímos, ¿cierto?, se habla de los dones, tiene como denominador común el tema del amor y la unidad de los creyentes. Por esto queda claro que los dones deben usarse con amor, con el deseo de aportar el bien y la edificación de su iglesia. De otra forma, no cumplirán el propósito para el cual Dios se lo ha concedido. Usémoslos con amor, ¿cierto? Y es importante de tener, ¿cierto?, valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás. Todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia y no debemos menospreciar ningún don. Sea cual sea el don que Dios te ha concedido, agradécele. Úsalo de forma fiel, sirva a Dios con alegría y deja que Él mueva en tu vida y que los demás mediante el uso de tus dones. Cada uno ponga al servicio a los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Hermanos, qué hermoso e importante valorar lo que Dios nos da. Dejemos de, como dije, de muchas veces de justificarnos. Miremos los regalos, porque es importante usarlos. Es importante mirar, ¿cierto?, nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Por qué los dejamos de usar? ¿Por qué los tenemos ahí envueltos como ese regalo que no estamos usando? Dios nos ha dado y los dones que tienen también los demás. Si yo veo que alguien tiene un don que yo a lo mejor quisiera tener, no, la otra persona Dios se lo ha dado porque esa persona la que necesita dar ese don. Nosotros tenemos el regalo que Dios nos dio. Así que Dios nos dio. Así que todos los dones que tienen los demás, todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. Solo para la gloria de Dios. Solo por amor y solo porque la Biblia, la palabra, lo dice. Pedro, ¿cierto?, termina, ¿cierto?, diciendo que cada uno ponga al servicio, entreguemos las baratijas y recibamos el tesoro de Dios. Amemos a los hermanos, unámonos para que podamos tener una iglesia linda, preciosa, a través del amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga, un abrazo muy grande y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, en la última parte de lo importante que Dios tiene para nuestras vidas. El amor de Él a través de todo lo que Él nos da. Ahora nos toca a nosotros responder. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú has estado con nosotros. Bendice esta palabra. Bendice que podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, a usar esos regalos que tú nos has dado, esos dones, para que también tu iglesia crezca, para que tu iglesia esté firme, para que podamos, Señor, unirnos en un mismo sentir. Gracias, Jesús. Gracias por estar, por bendecir nuestras vidas, por amarnos, por ser pacientes con nosotros y porque también podemos, Señor, pedirte, Señor, más dones
más cosas lindas, para ser más felices, para estar más contentos con la vida, con el amor tuyo que tú nos das. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios. No hay quien detenga lo que tú empiezas, lo cumplirás, Señor. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás.